Bien, vamos a empezar entonces con la práctica de laboratorio número 6, denominada soluciones. Voy a compartir contenido. En la práctica tiene 3 objetivos. Determinar el primero, el punto de ebullición del alcohol etílico. El segundo, determinar la acidez o basicidad de las soluciones, ¿no? De soluciones cuyas características son acuosas, iónicas y diluidas, haciendo uso de indicadores ácido-base. Y el tercero, determinar la masa molecular de una sustancia no volátil por ebulloscopía. Esta vista para recordar cómo son los cambios que se pueden dar, los cambios físicos, ¿no? Que se pueden dar en la materia añadiendo calor a una determinada presión, ¿no? Como es el caso del agua, ¿no? El caso más estudiado es el del agua, ¿no? Entonces se tiene un estado A sólido, la sustancia sólida, se le agrega calor y lo que se observa es el aumento de la temperatura. Esta formación de curvas de calentamiento y también de enfriamiento lo vimos en la parte teórica en un video, ¿no? Ya solamente estamos recordando, por eso les digo, ¿no? Entonces se le añade calor y el sólido comienza a elevar su temperatura hasta que llega a un estado B, en donde ya el aumento o la absorción de calor va a dar lugar a que el sólido cambie de fase a líquido, ¿no? Y haya un periodo de tiempo de coexistencia del sólido y del líquido, ¿no? Acá 100% sólido, acá equilibrio sólido-líquido, y en este estado C todo ya es líquido, ¿no? De tal manera que acá hay una concentración que va variando del sólido respecto al líquido, ¿no? O viceversa. Como se puede apreciar en la gráfica, en tanto se dé el cambio de fase de sólido a líquido, la temperatura no cambia. Y esa temperatura se le conoce con el nombre de temperatura o punto de fusión, ¿no? Y el calor añadido sería este de acá, el calor añadido sería el calor de fusión, ¿no? Si vemos este cambio de sólido a líquido o calor de cristalización en el caso de ser un cristal o de congelación en general, ¿no? ¿Sí? Que es un valor que podemos pues encontrarlo en tablas, ¿no? Dependiendo de la sustancia. En el punto C, entonces todo es líquido, 100% es líquido, y si se sigue añadiendo calor, eso se traduce en aumento de la temperatura hasta que se llega al estado D. En el estado D, 100% líquido, pero si se sigue añadiendo calor, este va a ser usado para cambiar de fase, ¿no? Paulatinamente. De líquido se pasa a gas o vapor, ¿no? Entonces acá hay coexistencia en todo este tramo de líquido y de vapor a la vez, mientras que acá en el punto E sería 100% gas, ¿no? O vapor. Si se sigue añadiendo calor, ya sería la sustancia sobrecalentada, ¿no? Vapor sobrecalentado o gas simplemente, ¿no? Acá, entonces, cuando paulatinamente se va pasando de líquido a gas, vemos que la temperatura no cambia y esa sería la temperatura de ebullición, ¿no? Y el calor añadido sería calor de vaporización, ¿no? Si vemos en este sentido y en el sentido inverso sería el de condensación. Bien, ¿cómo se define entonces la temperatura de ebullición? Como la temperatura a la cual la presión de vapor de líquido se iguala a la presión externa, ¿no? Entonces, para el caso del agua, si la presión externa es de 1 atmósfera, la temperatura de ebullición o punto de ebullición es 100 grados centígrados, ¿no? Bien, entonces este valor
de temperatura de ebullición depende de la presión externa. Por eso los líquidos tienen infinitos puntos de ebullición o pueden tener infinitos puntos de ebullición. ¿Y por qué? Porque depende de la presión externa en la cual se haga la determinación de la misma, ¿no? Del ensayo experimental. Pero también hay el denominado punto de ebullición normal. El término normal nos indica de que la presión externa es de 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 760 torricellis, ¿no? Y allí sí el líquido tiene un solo punto de ebullición normal, ¿no? Bien. Bueno, esto ya lo vimos, no sé qué pasó, pero bueno. En el caso de el alcohol etílico, esa es la curva presión versus temperatura y es una curva que no es lineal, como se puede apreciar, ¿no? Porque la relación entre presión y temperatura es logarítmica, ¿no? Una relación logarítmica. Y una de las ecuaciones que puede asociar estos dos parámetros es la ecuación de Antoine, por ejemplo, ¿no? Por mencionar una nada más, ¿no? En la ecuación de Antoine hay varios parámetros A, B, constantes, ¿no? A, B y C que se pueden encontrar en tablas. Según esta gráfica, entonces, por ejemplo, tenemos que a la temperatura de 40 grados centígrados, el alcohol tiene una presión, ¿no? Digamos que esto es 100, una presión aproximadamente de cercana a 150 milímetros de mercurio, ¿no? Pero a la temperatura de 78,3 grados centígrados tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es lo que dice acá la gráfica. 78,3, su presión de vapor es 760 milímetros de mercurio. Entonces eso quiere decir de que si se hace un ensayo de laboratorio como el que vamos a ver a continuación y la presión externa es de 760 milímetros de mercurio, el alcohol etílico por aplicación de calor comenzará a elevar su temperatura y llegará un momento en que alcanzará los 78,3 grados centígrados y en ese momento pues el alcohol va a hervir, ¿no? Un líquido visualmente sabemos que hierve cuando hay burbujeo, ¿no? Cuando hay un burbujeo muy intenso. Hay muchos métodos para determinar el punto de ebullición. El que vamos a ver es uno de varios, ¿no? Recuerdan, hubo un video que justo es el anterior, que ya no lo voy a repetir porque dura bastante tiempo, ¿no? Que se mencionaba, pues, otro método de determinación, ¿no? El de Sigologov, ¿no? Pero en este caso es un método bastante sencillo para la determinación, que consiste en la incorporación o el uso de un tubito capilar a partir del cual se tiene que ver el burbujeo, ¿no? Vamos a ver el video y después entonces les hago el comentario. Esta vez estaremos realizando o determinando el punto de ebullición de una sustancia orgánica volátil. Ya sabemos que el punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido cambia de estado líquido a gas, pero más específicamente cuando la presión de ese gas o vapor se iguala a la presión atmosférica donde se encuentre el líquido. Solemos confundir evaporación con ebullición. Cuando hablamos de evaporación es el cambio de líquido a gas, pero en la superficie del líquido, y ebullición es en todo el cuerpo del líquido. El punto de ebullición en este caso lo vamos a determinar del etanol. Es un alcohol y ya sabemos que el punto de ebullición varía por muchas razones. Por ejemplo, a la medida que aumentan las ramificaciones, disminuye el punto de ebullición y eso se debe a que la atracción entre las moléculas disminuye.
También el punto de ebullición aumenta a la medida que aumentan la cantidad de carbonos o la cadena hidrocarbonada de una serie homóloga, por ejemplo, alcoholes y otros. Bien, el proceso es el siguiente. Vamos a usar vaselina líquida que está contenida en este beaker. Usamos vaselina líquida porque ella se calienta muy lentamente y permite que el líquido, que es volátil, o el sólido que se esté determinando su punto de fusión, si es un sólido volátil orgánico, si el líquido que se esté usando se calienta muy lentamente, va a permitir que, en este caso, el líquido, etanol, llegue a su punto de ebullición sin problema. La vaselina es muy efectiva cuando el líquido posee un punto de ebullición menor que 100. Entonces vamos a determinar el punto de ebullición del etanol y lo vamos a comparar con el tabulado. Entonces, les decía, tenemos la vaselina líquida. Dentro vamos a introducir un beaker que va a tener la sustancia orgánica, en este caso etanol, que se le va a medir el punto de ebullición. Entonces vamos a introducir también un termómetro en esta forma. Usaremos un capilar. El capilar estará sellado de un lado y el lado abierto estará hacia abajo. Y sabremos cuándo llegará al punto o alcanzará su punto de ebullición cuando salga del capilar la última burbuja. Y esto es porque cuando sale la última burbuja es cuando el capilar se llena de líquido. Para que el capilar se pueda llenar de líquido, tiene que la presión del vapor o del líquido que se está evaporando, en este caso etanol, tiene que igualar a la presión atmosférica, o sea, la presión que tiene el gas que está dentro del capilar, que en ocasiones puede ser otro gas que no sea aire. En este caso es aire, o sea que la presión de vapor tiene que igualar la presión del aire o la presión atmosférica, y por consiguiente el líquido podrá subir y llenar el capilar. Entonces cuando se llena el capilar es cuando va a salir la última burbuja. Y ya ahí entonces procedemos a enfocar o a ver cuál fue la temperatura, y esta es la temperatura entonces de ebullición. Arriba. Como vemos aquí, la temperatura alcanzada fue de 78 grados Celsius, que es la misma que está tabulada. Bien, se ha visto entonces una forma bastante sencilla de poder determinar el punto de ebullición
Y quisiera hacer notar acá algo, ¿no? Bueno, este es un vaso de precipitado que se utiliza, se adiciona vaselina líquida. Bueno, no, ya se ha comentado el por qué, porque también hubiera podido usarse agua, ¿no? Solamente que en el caso de la vaselina se menciona de que el calentamiento es más lento y puede salir mejor, pues, la medición de la lectura de la temperatura, ¿no? Se utiliza un tubo de ensayo, acá se puede apreciar mejor, un tubo de ensayo, y dentro del tubo de ensayo es que se ha colocado la muestra de etanol, ¿no? O sea, cierto volumen que no interesa, ¿no? Porque ya se ha dicho en clases de que la presión de vapor de un líquido no interesa cuánto de líquido haya, ¿no? Solamente interesa su temperatura y nada más, ¿no? Y luego se ha incorporado, o sea, ¿no? Dentro del tubo de ensayo, un termómetro y a su vez un tubo capilar, ¿no? Por acá está el tubo capilar, ¿no? Está, repito, acoplado al termómetro. En el tubo capilar, hay una parte abierta, como se puede apreciar acá, que es la parte baja, pero la parte superior está cerrada, ¿no? De tal manera de que el alcohol etílico va a quedar, pues, dentro del tubo capilar, y cuando se aplica calor con el mechero, ¿no? Claro, la transferencia de calor es a la vaselina al alcohol y luego al tubo capilar finalmente, ¿no? Se utiliza una bagueta, acá, ¿no? Se incorpora una bagueta, esa varilla de vidrio, para agitar la vaselina con el propósito de que la temperatura sea uniforme, ¿no? También se hubiera podido usar un agitador, ¿no? Casero. Bien, lo cierto es que se aplica calor a través del mechero y el líquido contenido en el tubo capilar lo que hace es finalmente, ¿no? Por la temperatura, pues vaporizarse, y luego cuando la presión dentro del tubo capilar es mayor a la presión atmosférica, entonces sale burbujas, ¿no? En este ensayo lo que interesa es visualizar la parte baja, como se ve acá, del tubo capilar. No interesa las burbujas del entorno, lo que interesa es las burbujas que salen del tubo capilar y nada más, ¿no? Entonces, en el tubo capilar hay líquido, el líquido se evapora dentro del tubo capilar, entonces va a haber presión de vapor dentro del tubo capilar, y cuando la presión, repito, es mayor que la presión externa, las burbujas van a salir, ¿no? O sea, las partículas de vapor van a salir y se ven como burbujas, valga la redundancia, porque está pues en una masa de líquido, ¿no? Salen muy continuamente, con una velocidad muy alta, se retira el mechero, bueno, no se observa no se indica tampoco en el video, pero después que hay burbujeo acá, se apaga el mechero, se retira el mechero y el burbujeo comienza a disminuir. Disminuye hasta que, ¿no? Llegará un momento en que las burbujas inclusive se pueden contar, ¿no? En el tiempo. Pero luego llegará otro momento en donde sale la última burbuja y no sale más. En ese momento que sale la última burbuja es que se ha registrado la temperatura, ¿no? Porque hay acoplado un termómetro y marcó 78 grados centígrados, ¿no? Esa temperatura entonces de salida de la última burbuja, 78 grados centígrados, que es a su vez la temperatura de ebullición. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en ese momento de la salida de la última burbuja se igualó las presiones, ¿no? La presión de vapor del líquido se igualó a la externa, ¿no? Y por eso ya no sale más. No hay otra que sale, ¿no? Bien, y el tubo capilar otra vez se inunda de líquido, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No?
Entonces acá ¿no? Como vemos acá es la salida de la burbuja y esto es lo único que interesa, ¿no? Este es el termómetro y bueno, ¿no? El termómetro para registrar la temperatura en el momento indicado. Una persona mira esta salida de ese burbujeo y otra persona mira el termómetro, ¿no? O sea, si uno hiciera un ensayo experimental, tendría que ser con 2 personas, ¿no? Porque no podría ser una, ¿no? Porque de lo contrario, pues, los valores no van a ser los correctos, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, y acá midió, ¿no? 78 grados centígrados, ¿no? El otro experimento que está relacionado con la determinación de la masa molecular de una sustancia no volátil por ebulloscopía. El decir ebulloscopía significa propiedad coligativa, así como el decir crioscopía, ¿no? Determinación de algo por crioscopía, por ebulloscopía, por presión osmótica es hablar de propiedades coligativas, ¿no? Y si recordamos, una de las 4 propiedades coligativas es la elevación del punto de ebullición. ¿De quién? Del solvente, ¿no? De un líquido que luego va a ser las veces de solvente cuando forma una solución con una sustancia no volátil. Y esto lo habíamos observado en este gráfico, ¿no? Presión, temperatura. Para el caso del agua, si la presión externa es de 1 atmósfera, es decir, se traza una isóbara, una atmósfera paralela al eje de las temperaturas, estas curvas de acá, no, porque ese es el diagrama de fase, las curvas en continuo sería para el agua pura y la punteada sería para el agua formando una solución con un soluto no volátil, ¿no? Bien, en este lado entonces, esta curva, que es la curva de vaporización o de condensación, en la línea, en la curva continua, nos estaría dando la temperatura de ebullición del agua pura. Mientras que en la punteada sería la temperatura o punto de ebullición cuando el agua forma una solución con un soluto no volátil. Y vemos que cuando lo hace, el punto de ebullición se eleva, ¿no? Hemos hablado de propiedades coligativas para solutos que se encuentran en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, el agua va a elevar su punto de ebullición por la presencia del soluto no volátil, ¿no? Las 4 propiedades coligativas están relacionadas finalmente con la primera, ¿no? O sea, ¿por qué y está relacionada con la primera? Me refiero en el orden en que lo vimos, ¿no? Disminución del punto de ebullición. ¿Por qué el solvente disminuye su punto de ebullición por la presencia del soluto no volátil? Porque disminuye el área para evaporarse, ¿no? Y todo lo demás propiedades están referidas a eso, ¿no? Bien, esa propiedad entonces de elevación del punto de ebullición tendría esta expresión, ¿no? Esta sería la temperatura de ebullición de la disolución, que es mayor, como se puede apreciar acá, y esta que está como una bolita como supraíndice sería el punto de ebullición del solvente puro, ¿no? ¿Sí? Que en el caso del agua, a la presión de una atmósfera sabemos que es 100 grados centígrados, ¿no? Entonces 100 grados centígrados es agua pura, pero cuando hay la presencia de un soluto no volátil va a ser ligeramente mayor, ¿no? Bien, y esto se ha determinado de manera experimental, esta elevación que es directamente proporcional a la molalidad de la solución, ¿no? Molalidad es moles de soluto no volátil por kilos de solvente, ¿no? KB sería la constante de proporcionalidad, ¿sí? Que recibe el nombre de constante ebulloscópica molar,
que para el caso del agua es 0,52 y viene a ser el factor de Van Gogh, ¿no? En general habíamos dicho de que deberían de ustedes, ¿no? Usar esta expresión considerando el factor de Van Gogh. ¿Y por qué? Porque hay soluciones donde el soluto no volátil se ioniza y a veces no se ioniza, ¿no? Si no se ioniza, el factor de Van Gogh es 1 y si se ioniza es mayor a 1. Bien, entonces en el siguiente experimento es un ensayo muy corto, muy sencillo, en donde se va a determinar el punto de ebullición del agua sola y en otro recipiente el punto de ebullición de una solución acuosa, donde se tiene una sal disuelta en ella y su punto de ebullición obviamente va a ser diferente, ¿no? Pero esa sal se va a ionizar. Entonces se va a tener que dar datos de cómo se ioniza, ¿no? Para considerar el factor de Van Gogh, ¿no? Darle un valor al factor de Van Gogh, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver cuando se mencione o se revise el formato para la presentación del informe. Bien, vamos a ver entonces el video. Voy a pasar nuevamente a compartir en calidad de video. Para nuestra experiencia número 2, tenemos nuestra muestra número 1 y la muestra número 2. Lo que vamos a hacer es traspasarlas a un Erlenmeyer, cada una de estas con sus etiquetas para poder distinguirlas. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a seleccionar nuestra muestra número 1 del agua destilada. Vamos a prender nuestra placa y la vamos a poner sobre ella para llevar a punto de ebullición. Nosotros sabemos que el agua posee un punto de ebullición de 100 grados centígrados a una atmósfera. Y lo que vamos a hacer es poner un termómetro para poder comprobar que esta temperatura sea la correcta, ¿sí? Vamos a esperar ahora es que nuestra muestra llegue a su punto de ebullición y corroborar cuál sería su punto de ebullición. Bueno, podemos observar que nuestra muestra número 1 comenzó a hervir. Podemos ver que nuestra temperatura es de 100 grados centígrados. Por lo tanto, podemos comprobar que la muestra número 1 es agua y a una atmósfera posee 100 grados centígrados de punto de ebullición. Bueno, con la muestra número 2 realizamos el mismo procedimiento, la llevamos a fuego y ya podemos observar que comenzó a hervir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es corroborar cuál es su temperatura y de esta forma determinar si existe el aumento de su punto de ebullición. Yo lo que logro ver acá es que la temperatura es de 106 grados, entonces de esta forma podemos determinar que a nuestro solvente, al agregarle la sal, al agregarle un soluto no volátil, existe y se pone en evidencia el aumento del punto de ebullición.
Bien, un experimento, como lo hemos podido apreciar, bastante sencillo. Primero se hace con agua sola y después se hace pues con una solución acuosa. Bueno, vemos de que se ha usado un calentador, ¿no? Un calentador, una rejilla, un matraz de Erlenmeyer, se colocó la muestra 1, donde había agua destilada solamente, se acopló un termómetro para registrar la temperatura en el momento que hervía, ¿no? Y lo mismo se hizo con la muestra 2 que contiene, ¿no? Como se indicó al inicio, es una solución acuosa de una solución de una sal no volátil, la característica no volátil, ionizable, ¿no? Acá salió 100 grados centígrados y acá salió 106. Si salió 100 grados centígrados, significa de que la presión externa ha sido de una atmósfera, ¿no? Porque lo contrario hubiera salido un valor diferente, ¿no? El agua a una atmósfera hierve a 100 grados centígrados, pero a 2 atmósferas 120 grados centígrados. O sea, los valores cambian si cambia la presión externa, ¿no? Pero fue a una atmósfera por el valor que nos da el profesor que hace el ensayo. Y en la muestra número 2, si se prepara una solución de agua con sal no volátil ionizable, la temperatura de ebullición fue de 106 grados centígrados, ¿no? O sea, el agua, por tener la presencia de esta sal, hierve a una temperatura mayor, ¿no? Sí, porque la sustancia es no volátil, no ejerce presión de vapor, ¿no? La única sustancia que ejerce presión de vapor y que va a determinar, por tanto, el punto de ebullición es el agua, ¿no? Por eso se dice que el agua cambia su punto de ebullición por la presencia de este soluto no volátil, ¿no? El soluto no volátil hace que el agua tenga menos área para evaporarse. Por tanto, su punto de ebullición es mayor, ¿no? Bien. ¿Algún comentario? ¿No? Una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con que tenga menos área? Menos área superficial para evaporarse. O sea, a ver, tienes un líquido puro, agua pura, digamos. Entonces, en cualquier geometría de un recipiente, no interesa la geometría, ya hemos dicho también, ¿no? O sea, hay un agua, una determinada cantidad que no interesa tampoco la cantidad, puede ser 10 centímetros cúbicos, puede ser 100, 1 litro, 1 metro cúbico, no interesa la cantidad ni tampoco la geometría del recipiente que pueda contener ese líquido, ¿no? Entonces, simplemente que es líquido, ¿no? Lo que sí interesa es que determinar el líquido, ¿no? Digamos que sea agua, ¿no? Entonces, el agua contenida en un determinado recipiente se evapora, o cualquier líquido no se evapora. Se evapora cuando está puro, no hay nada que, digamos, que impida esa evaporación, ¿no? O sea, ¿no? Se evapora simplemente, pero cuando hay la presencia de otra sustancia no volátil, inclusive aunque sea volátil, ¿no? Pero que forme una solución, como lo hemos visto en la ley de Raoult, entonces la presencia de la otra sustancia, sea no volátil o sea volátil, va a impedir de que se evapore con facilidad. Sí, porque está ahí está al costado, o bueno, no al costado por decirlo de alguna manera, formando una solución con ella, ¿no? Con esa sustancia que se esté analizando, ¿no? Entonces, hace de que el área superficial para que se evapore sea menor. O sea, se evapora, en otras palabras, con mayor dificultad. Se evapora menos. Por eso es que la primera propiedad coligativa que vimos era disminución de la presión de vapor del solvente por la presencia del soluto no volátil.
Eso es, ¿no? Entonces, una cosa es evaporarse cuando está solito y otra cuando está acompañado, ¿no? Formando una solución. Bien, entonces a eso se refiere, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, experimento número 3, entonces. El objetivo es determinar la acidez o basicidad de las soluciones, pero estas soluciones no son cualquiera, ¿no? Tienen que tener 3 características. Tienen que ser acuosas, tienen que ser iónicas y diluidas. Acuosas, solvente agua, iónicas, presentar, ¿no? Valga la redundancia, iones en solución, muchos iones o pocos iones, pero presentar iones. O sea, la solución puede ser electrolítica o semielectrolítica. El soluto se puede ionizar totalmente y por tanto la solución sería electrolítica o parcialmente, ¿no? Bien, o sea, digamos, ¿no? Si se trata de ácidos y bases, serían ácidos y bases fuertes o ácidos y bases débiles, ¿no? Ácidos y bases fuertes, soluciones electrolíticas, ácidos y bases débiles, soluciones semielectrolíticas. Acá tiene que haber obligado la presencia de iones. No es para solutos no ionizables. Esto no es, ¿no? Bien. Y el otro es que sea diluida, ¿no? Es decir, pequeña cantidad del soluto que se ionice total o parcialmente. Entonces, se puede determinar la acidez o basicidad de estas soluciones a través del uso de indicadores ácido-base. Y acá hay que recordar el denominado concepto de pH, ¿no? Si recordamos, pH tiene esa connotación, ¿no? De su valor nos indica en una escala si la solución es ácida, básica, neutra, ¿no? Además, existe una expresión matemática que así lo indica, ¿no? pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, la acidez o la basicidad de estas soluciones está referida a la cantidad de iones hidrógeno presentes en ellas, ¿no? Entonces, el uso de indicadores ácido-base nos facilita, digamos, o es una forma muy sencilla de poder determinar, pues, la naturaleza química de estas soluciones acuosas, iónicas y diluidas, ¿no? Bien, entonces la escala de pH ya sabemos que varía según la temperatura. A 25 grados centígrados, ¿no? Que es la condición estándar, la escala de pH es de 0 a 14, ¿no? Siendo 7 el valor neutro, menores a 7 las soluciones son ácidas y mayores a 7 las soluciones son básicas o alcalinas, ¿no? Pero a 25 grados centígrados cambia el valor de la temperatura y cambia la escala del pH, ¿no? Y lo que les decía, este concepto de pH está relacionado, pues, entonces con los denominados indicadores ácido-base, ¿no? Los indicadores son compuestos orgánicos que son utilizados en esa determinación y que tienen la característica de presentar colores característicos, ¿no? Que permiten precisamente definir finalmente, pues, la naturaleza química de la solución, ¿no? A la cual se han sido añadidos, ¿no? Bueno, acá hay 2 indicadores muy usados en un laboratorio, sobre todo la fenolftaleína, ¿no? La fenolftaleína que se utiliza para la identificación de medios básicos o alcalinos y el anaranjado de metilo para identificación de medios ácidos. Y hay muchos otros. En la siguiente vista hay una tabla. Esos indicadores no dan valores puntuales de pH, sino dan rangos de pH. Pero esos rangos de pH nos dan información finalmente deseada, ¿no? O sea, cuando no queremos un valor de pH, podemos usar estos indicadores ácido-base, ¿no? Porque tan solo nos interesa, pues, si el medio es ácido, si el medio es neutro o si el medio es
alcalino, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Les decía pues que estos indicadores ácido-base son indicadores que no expresan valores puntuales de pH, ¿no? Sino solamente rangos de pH, pero que esos rangos finalmente nos dan mucha información en el sentido de tan solo conocer su naturaleza ácida, ¿no? ¿A qué me refiero específicamente? Que hay muchas reacciones químicas que se deben de llevar a cabo en medios ácidos u otras en medios básicos u otras ya en valores específicos de pH. Cuando se quieren valores específicos ya es diferente, ya no se pueden usar indicadores en forma de solución, ¿no? Sino ya indicadores, pues, como por ejemplo este, que es la presentación de papel, ¿no? Que es el papel indicador universal, que da valores puntuales de pH. O en este caso en rango completo, ¿no? Si fuera 25 grados centígrados, da valores puntuales de 0 a 14, ¿no? O sea, el valor de 1, 2, 3, 4 hasta el valor 14. Pero valores enteros. Y los valores de pH pueden ser reportados inclusive hasta con 2 decimales, ¿no? Si queremos valores más precisos, tendríamos que usar pues ya, por ejemplo, un pHímetro, ¿no? Bien. Entonces hay indicadores ácido-base, presentación en soluciones o presentación en papel, ¿no? Otro indicador que también es bastante utilizado y que tiene tanto presentación en solución como en papel es el de tornasol, ¿no? Pero que, al igual que estos indicadores, tienen sus rangos limitados, ¿no? Y hay otros papeles especiales que es para procesos muy específicos, ¿no? Se utiliza bastante, por ejemplo, en galvánica, ¿no? En donde cada una de las soluciones tiene un rango de pH en que debe de trabajar esas soluciones, ¿no? Si se sale fuera de ese rango, entonces ya no es factible, por ejemplo, hacer un cromado, un dorado, un plateado, en fin, ¿no? Y por acá tenemos una tabla en donde en esa tabla se muestra varios indicadores que son en presentación de solución. Todos estos son presentación de solución. Y estos son los nombres del compuesto orgánico que cambia de color según la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Entonces, por eso acá se indica cambio de color. Color ácido, color básico. Bueno, en esta tabla aparece de esta forma, ¿no? Y otra columna donde dice intervalo de viraje. En otras tablas, acá dice cambio o rango de color. Y acá rango de pH. Entonces son formas de presentar la tabla y lo único que queda pues es saber interpretar una tabla como esta u otra similar, ¿no? Si hacemos referencia a la fenolftaleína, que repito es un indicador muy usado en general, ¿no? En la determinación de naturaleza química de las soluciones, si a una solución incolora, porque tienen que ser soluciones incoloras, para usar estos indicadores ácidos bases, tienen que ser las soluciones, repito, incoloras. Para soluciones coloreadas no tiene sentido el uso, ¿no? Si a una solución incolora se le agrega fenolftaleína y esta solución se queda incolora, el valor de pH según ese intervalo de viraje o rango de pH es menor que 8. Si a una solución incolora se le agrega fenolftaleína y esta cambia a color rosa, en otras tablas aparece grosella, que es el fucsia, ¿no? Color fucsia. El valor de pH de esa solución es mayor que 9,8. Y si a una solución incolora se le agrega fenolftaleína, ¿no? La agregación es de 2 gotas aproximadamente, ¿no? Aparece de un color intermedio a estos dos, que es un rosado muy bajito. El valor de pH de esa solución está entre 8 y 9,8. Así se tiene que interpretar estas tablas, ¿no?
Entonces, ¿cuándo es apropiado el uso de la fenolftaleína? Cuando se pretende determinar la naturaleza básica o alcalina de las soluciones. ¿Por qué? Porque si yo le agrego, repito, a una solución incolora, le agrego 2 gotas, digamos, de fenolftaleína y me da un color rosado o rosa, perdón, rosa o grosella, el valor de pH es mayor que 9,8 y si es mayor que 9,8 a 25 grados centígrados es la solución alcalina o básica. O que sería el otro caso, ¿no? Si aparece de color intermedio un rosado, está en este rango el pH de la solución, que también es alcalino, ¿no? Mientras más grosella o rosado intenso se torna una solución cuando se usa o cuando se agrega fenolftaleína, el valor de pH es mayor, ¿no? Entonces, un rosado es este rango de pH, pero un grosella, un fucsia muy intenso, significa pues que el valor de pH está cercano a 14, ¿no? Bien, entonces lo que les quiero decir es que tablas como estas, analizarlas nos permite determinar cuál es el indicador que tenemos que usar para un determinado proceso, ¿no? De todos estos valores de acá, ¿no? Porque acá tenemos que ver, digamos, el punto inicial es este de acá, ¿no? Para la selección de un indicador. Digamos que mi proceso lo quiero controlar en un rango de pH muy alcalino. Y de todos, muy alcalino es este de acá, ¿no? Este de acá. Entonces yo quiero que mi proceso, mi reacción química, digamos, esté en un rango de pH que sea pues 13, ¿no? Entonces, de todos los indicadores, ¿cuál voy a usar? Este de acá, amarillo de alizarina. ¿Por qué? Porque si a una solución incolora le agrego unas gotas de amarillo de alizarina, si se torna roja la solución, me va a garantizar que el valor de pH sea mayor que 12,1. Y yo quiero 13, o sea, sí, ¿no? Me garantiza de que esa solución tiene un pH 13, mayor a 13 inclusive, ¿no? O sea, mayor que 12,1. Pero si se torna de color amarilla, me indica que el valor de pH es menor que 10. Y por tanto, pues tengo que esa solución, ¿no? Incorporar algún álcali para que aumente el valor de pH, ¿no? Porque la reacción la tengo que hacer, digamos, a un pH de 13, ¿no? Entonces, este es un poco el mensaje que les doy, ¿no? Una tabla como esta, ¿no? Con sus variantes en texto. Acá puede ser, repito, rango o variación de color, y acá puede ser rango de pH o de viraje. Me da información como para poder seleccionar el indicador más adecuado a mis necesidades, viendo, como les decía acá, sobre todo este rango de pH o rango de viraje. Bien, pero si el propósito es, pues, digamos, más específico, como trabajar a un valor muy, digamos, estricto de pH, lo mejor sería, pues, el papel indicador universal, ¿no? Claro, porque me da valores puntuales de pH. En cambio, estas soluciones me da rangos de pH. Sí, por eso es que el papel indicador universal es muy utilizado en el laboratorio, ¿no? Y si todavía quiero más precisión, debo de usar un pHímetro, ¿no? Que tiene varias formas de presentación. Está tipo lapicero, así se llama. Es portátil, al igual que ese de acá es portátil, ¿no? Parece un celular. Este, por ejemplo, aparte de determinar el pH, mide la temperatura, ¿no?
y se reporta con 2 decimales, ¿no? Ya sabemos que todo equipo tiene un error asociado, ¿no? Este equipo pues tendrá un mayor error que este otro, ¿no? Sí, este es mejor que este, ¿no? Y bueno, igual el reporte es con 2 decimales. Podría ser con 1 también, ¿no? Dependiendo, repito, de la precisión del equipo y del costo, ¿no? A mayor precisión, obviamente mayor es el costo. Pero un equipo no solamente puede determinar pH, ¿no? Podría determinar también otros parámetros. En este caso ya no se llama pHímetro, ¿no? Tiene un nombre simplemente de un analizador de multiparámetros, así se llama, ¿no? Analizador multiparámetros, que podría ser este otro de acá, ¿no? Entonces puede medir pH, puede medir potencial redox, puede medir oxígeno disuelto, cianuros, cloruros, sulfatos, en fin, ¿no? Una serie de parámetros. Y la diferencia simplemente es el sensor, ¿no? Si quiero medir pH, este es un sensor. Si quiero medir cianuros, es otro sensor. O electrodo, ¿no? Electrodo. Entonces es el electrodo de hidrógeno con su referente, que es el de calomel, ¿no? Bien. Bueno, con este previo, entonces vamos a ver un último video, ¿no? Del tercer experimento para ver cómo se usan los indicadores ácido-base. Bueno, no tiene audio este video. Y en este experimento se utilizan 2 soluciones, una de ácido clorhídrico, otra de hidróxido de sodio. Y bueno, el primer indicador que se están usando es el de tornasol, ¿no? Y las coloraciones, como vemos, son diferentes, ¿no? En el caso del ácido clorhídrico, se torna rojo al tornasol, porque así se dice, ¿no? Cuando se usa un indicador, se dice así, ¿no? En el caso de la base, se torna de color azul. Entonces, rojo y azul al tornasol. A ver, el otro experimento en donde ahora se cambia de indicador a anaranjado de metilo. En el ácido se torna rojo y en el hidróxido de sodio, que es la base, se torna de color amarillo. ¿Sí? Rojo y amarillo al anaranjado de metilo. Y ahora el uso de un tercer indicador, que es la fenolftaleína, con las mismas sustancias, ¿no? Entonces, fenolftaleína se agrega al ácido, sigue siendo incoloro, y cuando se agrega a la base cambia de color. Ese es el fucsia o el grosella que les decía, ¿no? Y ahora este es un cuarto indicador, que es el de papel, presentación papel, que es el papel indicador universal. Esa es una de sus presentaciones, ¿no? Un papel de color amarillo. Se agrega una gota de esta solución ácida al papel amarillo y se torna roja. Y en el otro pedazo de papel se agrega una gota, basta una gota nada más, aunque lo que se puede hacer es el papel pues introducirlo, ¿no? También, ¿no? Y en el caso del hidróxido de sodio se torna de color morado, ¿no? Como se puede apreciar acá, ¿no? Bien, entonces también son ensayos muy sencillos pero significativos que nos indican pues el uso de estos, valga la redundancia, indicadores ácido-base en presentación de solución o en presentación de papel, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, porque acá estaría terminando el experimento, ¿no? ¿Hay alguna consulta?
¿no? Bien, entonces voy a compartir contenido, pero ahora para ver el aula virtual, ¿no? Y ver el formato. Bueno, antes, ¿no? Para indicarles que siempre está disponible una carpeta compartida, ¿no? Con la estructura del informe, los objetivos de la práctica del laboratorio número 6, las fuentes de cada video, ¿sí? Y los videos que los 3 están disponibles, ¿no? Y que prácticamente van a tener que volverlos a ver para poder elaborar su informe. Bien, este es el formato. ¿Se puede apreciar el formato? Sí. Bien, entonces en el formato los responsables o un responsable, perdón, tiene que ser declarado en él y los integrantes del grupo, ¿no? Bien, para el primer experimento, que es determinación del punto de ebullición del alcohol etílico, llenar los espacios vacíos, ¿no? De este texto, que es un bosquejo, ¿no? O sea, un resumen de lo que es la parte teórica, y de los datos hay que ser extraídos del video, ¿no? Que son videos muy cortos. Acá obviamente la sustancia de la cual no se ha medido el punto de ebullición es el alcohol etílico, llamado también etanol. La temperatura que sale la última burbuja, 78 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición, ¿no? Experimental, ¿no? O sea, estas dos temperaturas son las mismas. Tiene que considerar presión a la cual se ha hecho el ensayo, 752,95 milímetros de mercurio, temperatura de laboratorio 21 grados centígrados. ¿Y esto por qué? Porque ustedes, ¿no? Se les pide más abajo determinar el porcentaje de error. Y para determinar el porcentaje de error tienen que determinar la temperatura de ebullición teórica, porque esta de acá es la experimental. ¿Y cómo van a determinar la teórica? Haciendo uso de alguna correlación, como por ejemplo la de Antoine, ¿no? Entonces tienen que ir ustedes a buscar esa información en un manual o en un libro, pero en Google, ¿no? Es simplemente una búsqueda en Google y van a poder acceder entonces a las constantes, ya sea de la ecuación de Antoine para el alcohol etílico o cualquier otra ecuación, ¿no? Y determinar, repito, a través de cálculos, cuál es el valor de la temperatura de ebullición teórica para esta presión, ¿no? Porque la temperatura de ebullición depende de la presión externa. Presión de laboratorio, presión manométrica o presión externa es lo mismo, ¿no? Bien, entonces a este valor, repito, tienen que considerar que se ha hecho el ensayo. Entonces, para este valor de presión de laboratorio va a haber su correspondiente presión teórica, ¿no? La teórica, en el sentido, pues, que es la que pueden determinar a través de una ecuación que ya sabemos que es de tipo logarítmica, ¿no? Entre presión y temperatura, porque esta es la experimental. Bien, entonces el error, entonces lo van a determinar con esos dos valores, ¿no? Y por acá se tiene pues las conclusiones, ¿no? Tienen que hacer las conclusiones. Para el segundo experimento, que es la determinación de la masa molecular de una sustancia no volátil por ebulloscopía. Bien, se usó agua destilada, ¿no? Que salió pues 100 grados centígrados. Entonces, en ese experimento significa que el ensayo ha sido
realizado a la presión externa de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y luego ese para la muestra 1, ¿no? Para la muestra 2 ya era una solución de agua con una sal no volátil ionizable. Acá, como no dan la concentración, no se manifestó, ¿no? De ninguna manera la concentración en el video, entonces acá se le da estos datos, ¿no? Que tienen que considerarlos para hacer los cálculos correspondientes. Considerar que el agua, el volumen de agua, 125 mililitros o gramos, ¿no? Considerando la densidad del agua 1. Y la sal, que acá aparece como sustancia X, una masa de 42,2 gramos, ¿no? La temperatura del agua líquida, 100 grados centígrados, como se vio en el video, y de la solución acuosa, 106 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Y acá también hay otro dato importante para determinar el valor del factor de Van Gogh. Dice, la sustancia X se ioniza en un anión y en un catión. Entonces significa que el factor de Van Gogh es 2, ¿no? Porque por cada unidad iónica se libera un anión y un catión. Van a hacer los cálculos correspondientes haciendo uso de la elevación del punto de ebullición del agua por la presencia de esta sustancia X ionizable y determinar, por tanto, la masa molecular de dicha sustancia, ¿no? De la sal. Y las conclusiones. En el experimento número 2, llenar estos espacios vacíos, ¿no? Porque es determinación de la acidez y basicidad de soluciones usando indicadores ácido-base. Completar esta tabla con, ¿no? Volviendo a ver el video de colores, ¿no? Completar esta tabla con los colores de ¿no? Que presentan las soluciones al adicionar estos indicadores, ¿no? Bueno, al adicionar estos dos y acá cuando a su vez la solución se agrega al papel indicador universal, ¿no? Para recordar, en el caso del ácido clorhídrico, a la fenolftaleína quedó incoloro, pero a la solución de hidróxido de sodio presentó grosella, ¿no? En el caso del anaranjado de metilo, para el ácido rojo, para el hidróxido de sodio amarillo, ¿no? Y el papel indicador universal se tiñó de rojo y acá se tiñó de color morado. Sí, o sea, esos colores lo tienen que poner acá, ¿no? Y con estos colores tiene que haber una consistencia, ¿no? De valores. ¿A qué me refiero? Que si tenemos en cuenta los rangos de viraje o de pH de estas dos soluciones y lo mismo para el caso de los valores puntuales de el papel indicador universal, tiene que haber su relación y tiene que ser, repito, consistente, ¿no? Por ejemplo, si fuera hidróxido de sodio, para el hidróxido de sodio este sale grosella, pero grosella, si nos vamos a la tabla, quiere decir que tiene un valor de pH, la solución, mayor a 9,8. ¿Sí? Y en el caso del papel indicador universal, esto salió morado, ¿no? Y morado significa pues un pH, ¿no? Dependiendo pues tendremos que ver la tabla, ¿no? De colores, pero sale 14, ¿no? Que es mayor que 9,8. Y en el caso del anaranjado de metilo, salió amarillo. Y amarillo significa un valor de pH mayor que 4,5. O sea, los tres son consistentes, ¿no? Y tienen que serlo realmente, ¿no? Bueno, con estos valores se va, entonces ustedes le van a permitir saber su naturaleza de estas soluciones
aunque ya pues implícitamente se sabe, ¿no? Si es ácido clorhídrico, su naturaleza es ácida o su carácter es ácido. Si es hidróxido de sodio, su carácter es básico, ¿no? Pero ¿qué pasa si fuera soluciones desconocidas? Para soluciones desconocidas, entonces, sí, ¿no? Esos indicadores, el uso de esos indicadores van a permitir, pues, saber, ¿no? Con certeza cuál es su naturaleza química, ¿no? Y bueno, colocar acá para 25 grados centígrados cómo es la clasificación en función al pH, ¿no? Y las conclusiones del experimento y las conclusiones finales, ¿no? Y luego llenar estas 10 preguntas del cuestionario, ¿no? Y poner las referencias bibliográficas en el caso de ser usadas y declarar la fecha. Bien, ¿tienen alguna consulta? A ver, pero tienen que hacer uso del micro. Ah, todo bien. Bueno, entonces vamos a la prueba oral, ¿sí? De lo mismo que ustedes han visto, pues, ¿no? A ver, rápido porque son 17 minutos. A ver, Alejandro Arias. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Defíneme punto de ebullición. Es cuando una sustancia líquida pasa al estado gaseoso en todo el cuerpo del líquido. O cuando también la presión mejor dicho, la presión del líquido se iguala a la presión externa, ¿no? O atmosférica donde se encuentra el líquido. Ya, entonces me quedo con lo último, ¿no? Punto de Sí, sí, ebullición es la claro, temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión externa. claro, O sí, sí, presión de laboratorio, como quieras, pero es la presión externa, ¿no? claro, donde se encuentra el líquido, sí, sí. Ajá. Está bien, Alejandro. A ver, Danilo Arellano. Gracias, Alejandro. Gracias, profesor. Danilo. Tardes. ¿Sí? Danilo. ¿Me escucha? No. Te escucho, pero muy bajito, muy lejano. ¿Ahora me escucha o todavía? Ah, ya, ahora mejor. Sí. Dime, ¿por qué en el primer experimento se usó vaselina líquida como medio para transferir calor al alcohol etílico? ¿Por qué no se usó agua? Porque ahí te indican que la vaselina se calienta más lento que el agua, hacerse más lento. Nosotros vamos a poder medir mejor la temperatura del termómetro. La temperatura, ¿no? Sí, esa es la razón, ¿no? Bien, gracias, Danilo. Fritz Kaya. Buenas tardes, profesor. Hola, Fritz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aunque tu audio está un poquito, mm, a ver, no sé si me parece, pero como que hay interferencia. Eh, ¿Se escucha bien o está mal? Ah, ya, bueno, ahora sí. Ya, a ver, dime, Fritz. em, en el experimento, ¿en qué momento se midió la temperatura y esa se reportó como temperatura de ebullición? Cuando salió la última burbuja del tubo capilar. Ya. Sí, muy bien, Fritz. Gracias. Gabriel Dávila. Gabriel. Buenas tardes, profesora. Hola, Gabriel. Gabriel,
En el segundo experimento, ¿no? Ujú. Usaron dos muestras, una de agua sola y la Sí. otra de una solución acuosa, o sea, agua con una sal ionizada No. no volátil, Ajá. ¿sí? Dime, ¿por Sí, qué sí. en el caso de la muestra número 2 de la solución, por qué tuvo mayor temperatura que la 1, que la muestra 1? Porque a la hora de agregar esa sal aumenta el punto de ebullición de Claro, la pero ¿por qué? disolución. ¿Por qué aumenta, pues? Yo todo el profesora que tengo unos problemas de internet. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Le escucho un poco entrecortada yo a usted. No sé, disculpe, he tenido problemas con mi internet. Ya, no, te preguntaba por qué en la muestra número 2 sale 106 grados centígrados respecto a la muestra 1, que es agua sola, 100 grados. ¿Me escuchaste? No. Uy, Dios. Se perdió. Se me perdió la señal. A ver, porque parece que no me escuchas bien. ¿Algún otro alumno puede responder la pregunta? Si escucharon la pregunta. A ¿Me ver, puedo repito la repetir, profesor? pregunta. A ver, voy a repetir la pregunta. Dios. En el experimento número 2, había una muestra 1 de agua sola, agua destilada, ¿no? Y una muestra 2 de agua destilada con una sal no volátil y ionizable. ¿Por qué la diferencia de temperaturas? ¿Por qué en una es 100 y en la otra es 106? La diferencia es causada por la presencia de un soluto, profesora. El aumento de la temperatura de ebullición se debe a que se debe a la concentración que hay en el del soluto que hay en la otra solución. Mientras más concentración haya, mayor hubiera sido la variación de temperatura de ebullición. Ah, Luis, ya, eh, pero faltó algo. En tal caso, lo pregunto de otra manera. ¿Cuál es el Ya. objetivo del experimento número 2? El motivo del experimento número 2 sería para comprobar el valor de la temperatura de ebullición del agua pura y para comprobar la relación entre la variación de la temperatura de ebullición y cómo influencia el soluto en esto. Aunque si no me equivoco, solo se ve cómo el soluto altera la temperatura de ebullición del agua, no se llega a concluir nada más. Ya, pero pero ese no es el objetivo, Luis. O sea, cada vez que hay un experimento, ese experimento tiene un objetivo. O sea, quisiera que me digas cuál es el objetivo específico, porque después El, que se ve el el objetivo, video, claro, ahí hay varios datos, ¿no? Pero ¿cuál es el el objetivo objetivo específico? específico sería determinar la masa de soluto que hay en la solución con Ya. soluto. Ya, ¿y por qué método? Como ya he dicho, la variación de la temperatura de ebullición depende de la concentración molar del soluto. Es directamente proporcional a esta. Ahora bien, la concentración molar también depende de la relación entre masa de la solución y masa del soluto.
mediante la ecuación que ya hemos visto que incluye la constante bullométrica y el factor de Van Gogh. Gogh, podemos encontrar el valor de la molalidad necesario para que haya esa variación de temperatura, al menos de manera teórica. Entonces tenemos el valor de la molalidad teórica. Sabemos el valor de la masa de la solución, por lo que de esa manera podemos hallar la masa de soluto. Ya. Ujú. Ya. A ver, Gabriel salió, ¿no? Ah, no, sí está. A ver, Gabriel Dávila, no sé quién se retiró. Hay alguien que se retiró, ¿no? Profesora, ¿ya se me escucha bien? O bueno, que escucho, esta cuestión me entrecortada, veo hasta el internet a ver si se reparó. No, yo te escucho bien, pero parece que tú no a mí o ya me O escuchas. sea, sí, o sea, como que a veces un ratito, o sea, ahora sí mejor, ¿no? Antes se entrecortaba mucho y no entendía nada, ahora sí le escucho, pero creo que se me entrecortó un poco. Ya. A ver, este segundo experimento está relacionado con propiedades coligativas. Si el objetivo del segundo experimento es determinación de la masa molecular de una sustancia no volátil por ebullioscopía. O sea, ebullioscopía es un poco hacer referencia a una de las 4 propiedades coligativas. Si me dicen ebullioscopía, si me dicen crioscopía, es propiedad coligativa, ¿no? De las que hemos estudiado, obviamente, en clase, ¿no? Ya, pero las Sí. 4 propiedades coligativas, su justificación, por decirlo, es la presencia del soluto no volátil, ¿sí? Todas se basan en la justificación de la primera propiedad que mencionamos. ¿Cuál es? Disminución de la presión de la presión de vapor del solvente. Del solvente por la presencia del soluto no volátil. Entonces te pregunto, Gabriel, ¿por qué el solvente disminuye su presión de vapor por la presencia del soluto no volátil? Porque, ¿puedo repetir eso? ¿Por qué la qué? O sea, el solvente disminuye su presión de vapor por la presencia del soluto no volátil. No, por eso la primera propiedad coligativa es disminución de la presión de vapor, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿A qué se debe? ¿Recuerdas? Claro, o sea, digamos que la presión del vapor en equilibrio es igual a la suma del solvente, ¿no? Más el soluto no volátil, o sea, la disolución, ¿no? No, pero el soluto es no volátil, Y es no volátil, o sea, claro. presión de vapor. Ajá. Y, o sea, sé que la disolución que contiene el soluto, la disolución, pues, sería en base a la fracción molar del soluto, ¿no? No, pero ¿a qué se debe? A ver, ¿te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Sí, profesora. A ver, ¿quién desea participar? Yuliño. Sí, a ver, dime, Yuliño. Que esto se debe a que el solvente tiene menor área, menor superficie para evaporarse debido a la presencia de moléculas del soluto. Claro, eso es. Esa es la respuesta. O sea, ¿por qué el solvente tiene más área de evaporación cuando está solito, ¿no? En cambio, cuando está acompañado, ya sea con un soluto no volátil, o aunque también podría, ¿no?, estar acompañado de otro líquido, ¿no? La cosa que forme una solución, como está acompañado, entonces tiene menos área para evaporarse. Por eso disminuye su presión de vapor. Esa es la razón. Y la explicación de esa propiedad coligativa justifica todas las demás, porque disminuye su presión de vapor, ¿no? Ya no se puede evaporar como si estuviera solito, pues, ¿no? Sí, esa es la respuesta, Yuliño. Gracias por participar.
A ver, pero todavía estábamos con Gabriel, ¿no? A ver, Gabriel, dime, en el tercer experimento, Sí. a ver, recuerda cuando se usaron dos soluciones, una solución de ácido clorhídrico y otra de hidróxido de sodio. Cuando se usó el papel indicador universal y se colocó ácido, ¿qué coloración aparecía? Para la disolución en ácido, el papel se torna de color rojo y para el básico en azul. Ya, está bien, Gabriel. Gracias. A ver, Giancarlo Castillo. Dígame, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Giancarlos. Dime, a ver, igual para el tercer experimento. ¿Qué coloración presenta la solución cuando se usa fenolftaleína? Las dos soluciones, ¿qué coloración? En el ácido, si es incoloro, se sigue manteniendo y en la base es rosado, grosella o fucsia. Ya, muy bien, Giancarlo. Ok, profesora. Marta. José. Buenas tardes, profesora. Hola, José. Dime, José, si una solución, una solución incolora como un ácido clorhídrico, se le agrega fenolftaleína y aparece de color grosella, cuando se le agregue anaranjado de metilo, ¿qué coloración debería presentar? Amarillo, profesora. Amarillo, ¿verdad? Sí, Ya, José, gracias por participar. gracias. Cristian. Buenas tardes, profesora. Hola, Cristian. A ver, en el experimento número 3, dos soluciones, las mismas que se han usado, ¿no? Una de ácido clorhídrico y otra de hidróxido de sodio. Si usando papel indicador universal, la coloración para el ácido presenta color, valga la redundancia, rojo. Cuando se use fenolftaleína, ¿qué coloración debería presentar? Un rojo grosella. Mm, No, disculpe. ¿Qué me dijo? ¿Para qué? ¿Para el último? Para el No le escuché bien. ácido, sí, cuando se usa papel indicador universal presenta un color rojo. Cuando se use fenolftaleína, ¿qué coloración debería presentar? Incoloro. Incoloro, pues. Ujú. Está bien, Cristian, gracias. Ya, Eso gracias. sería todo, ya son justo las 2 de la tarde, ya nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿no? Que tengan todos un buen día. Chao.